del tema con Jacobo Dayan. Él es profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en temas de derechos humanos y asuntos internacionales. ¿Cómo estás, Jacobo? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Primitivo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo entender, Jacobo, que estos pasos que anuncia Donald Trump sean posibles? Es decir, el negar los avances científicos, el negar la colaboración internacional en materia de salud, el poner un alto al combate al cambio climático, es un claro retroceso a muchas de las cosas por las que las diferentes sociedades habían luchado, aun cuando no se habían concretado y aun cuando había resistencias, ¿no?, de los factores de poder a nivel global. Sí, bien lo dices, Primitivo, pero vamos, no es un fenómeno nuevo. Ajá. Lo grave ahora es de que esto está ocurriendo en el país más poderoso del mundo. Pero si hacemos un repaso de los últimos años, no nada más en América, en Europa, en Asia, encontramos muchos liderazgos políticos con este corte, abiertamente negacionistas, o sea, negados a la evidencia, negados a acabar con el modelo económico de los combustibles fósiles, negados a las vacunas, pues sin ir más lejos en nuestro propio país, vamos, lo que estamos viviendo en los últimos años, probablemente un par de décadas, es un deterioro paulatino pero permanente de los valores que dieron origen al modelo civilizatorio en el que vivimos. Uh-huh. Las democracias están en crisis, la verdad, toda esta era de la posverdad, la verdad ha sido vaciada de contenido, la palabra dejó de tener sustento. Les decía yo de la democracia, pero también de la pluralidad, de la diversidad, del conocimiento científico. Y bueno, lo que vemos ahora con Trump obedece a su coalición de gobierno, a sus bases, que son conservadoras. Seguramente veremos en los próximos días lo que también anunció desde como presidente electo, de eliminar el control federal en temas de educación para dar pie a gobiernos locales que impulsen agendas creacionistas y eliminen el conocimiento científico de la educación. Seguramente también veremos una falta de compromiso con órganos multilaterales, como ya también anunció, como por ejemplo con Naciones Unidas, la OTAN, la Corte Penal Internacional. Es el símbolo, es el signo de nuestros tiempos, Primitivo. Pues es un signo muy oscuro, Jacobo. ¿Qué va a pasar con estos organismos? ¿Qué va a pasar con estos acuerdos internacionales que hoy están regidos o que mantienen un equilibrio a veces muy endeble, ¿no? Y en los cuales intervienen estas organizaciones como la Corte Internacional, como la OMS, como los diferentes instituciones que se han creado por parte de la comunidad global. ¿Qué va a ocurrir? ¿Para qué sirven ahora estas organizaciones? Bueno, e incluso ya Europa empezó a reaccionar desde el día de ayer. eh, por parte de la Unión Europea ha habido mensajes de que, por ejemplo, la OTAN, que resulta sumamente importante y sobre todo en el contexto actual de una Rusia amenazante al resto de Europa. Los países europeos tendrán que fortalecer la OTAN sabiendo que con Estados Unidos no cuentan. Lo mismo ocurre con otros organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la misma ONU, que ahora también se encuentra en un periodo complejo porque cambia de secretario general. Veremos qué perfil de secretario general llega. La Corte Penal Internacional, que hoy pues, solamente cuenta con el apoyo ya de puñados de países, los grandes países no la respaldan. Pues el proyecto civilizatorio, yo regreso a ello, Sí. Primitivo, que dio pie después de la Segunda Guerra Mundial, estaba basado en estos órganos multilaterales. Y hoy todos esos órganos como la ONU, la Corte Penal Internacional, o los órganos supranacionales se encuentran desfondados y en crisis. Es parte de este desfondamiento de los valores de Occidente que muy probablemente nos lleve, y todo el mundo ya está hablando de ello, a un cambio de paradigmas civilizatorios que serán convulsos y serán complejos. Y Trump es un síntoma, gran síntoma de todo ello, pero no el único. ¿Qué nos espera? ¿Hacia dónde nos dirigimos, Jacobo? Pues a tiempos convulsos, a tiempos oscuros, donde los valores que estábamos acostumbrados a defender, repito, como la palabra,
el conocimiento, el valor de la dignidad humana, la justicia, la democracia, son valores que ya no van a formar parte de este nuevo acuerdo. Hoy parece ser más importante las percepciones, las emociones, la mano dura. Vemos manos duras por todos lados en el Sí. planeta, liderazgos de este cuño, y seguramente será lo que venga en el futuro. Las voces que intentan o los países que intentan contener esto, pues cada vez se quedan más solos. Diría yo, en el continente americano, Ujú. uno ubica un par de países que continúan: Chile, Uruguay, con Costa Rica probablemente en esta línea. En Europa cada vez hay el resurgimiento de las ultraderechas abiertamente fascistas, como la Ujú. francesa, la alemana, que ganan terreno. Bueno, pues eso parece que estamos parados donde estábamos hace 100 años, Primitivo. Oye, ¿qué falló en este acuerdo civilizatorio o por qué se agotó? Me parece que son varios factores. Si recuerdas, la Guerra Fría Sí. mantuvo la tensión necesaria para que el modelo civilizatorio, el proyecto civilizatorio, donde las Naciones Unidas, por ejemplo, era el espacio de diálogo entre las grandes potencias, donde la amenaza permanente de conflagración hacía que los acuerdos se mantuvieran, y entramos a los 90 con una esperanza que hoy parece ya muy ingenua. ¿Te acuerdas el libro de El fin de la historia? Claro, claro. Cuando cayó el muro de Berlín, Scorpions cantaba The Wind of Change sobre el muro de Berlín, esperando una era de democracia liberal Ujú. y libertades. Todos esos son valores que se esfumaron muy rápido. Si volteamos a ver, Sí. esto es apenas en los 90, es decir, históricamente son 30 años, y esto se difuminó muy rápido. En 10, 15 años empezamos a entrar en la era de los populismos, donde las democracias no fueron capaces de resolver los grandes problemas. El modelo económico, o sea, el capitalismo que acaba ganando Sí. en la Guerra Fría, se convierte en un neoliberalismo voraz que ha generado problemas de cambio climático. Si vemos los grandes problemas de hoy, el cambio climático, las migraciones, las violencias, las desigualdades, parece que nadie se hace cargo de ellas. Entonces, el modelo de a partir de los 90 que prevaleció no tuvo elementos de contención suficientes para resolver los problemas de la gente de a pie, y esto fue dando Sí. entrada a los grandes populismos Ujú. que vemos hoy en el mundo, empezando por los más grandes países: Rusia, India, bueno, China ya sabemos cómo se gobierna, los Estados Unidos, y los populismos de América Latina, que bueno, pues no necesitamos que nos expliquen. Por supuesto. Muy interesante, alarmante, pero sin lugar a dudas un momento histórico fascinante también por la complejidad que esto representa. De acuerdo. Jacobo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, gracias a ustedes, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Jacobo Dayan. Hagamos una pausa, volvemos.